Hola, buenas. Bueno, esta es la última clase, la despedida del ciclo, el cierre del ciclo. Esta es la clase número 11, en la que vamos a hablar específicamente de lo que es el setting. Sería el motor de renderizado de V-Ray. Bien, esto nos va a servir para comprender cómo configurar los parámetros generales para renderizar con calidad y eficiencia. El tema es, hay que tener muy en cuenta que si nosotros tenemos un muy buen trabajo, un muy buen modelado, buenos materiales y muy bien la iluminación, finalmente tiramos un render que no tiene buena calidad de producción, podemos terminar arruinando nuestro trabajo, nuestra tarea, porque no le dimos el broche final. Es importante para eso saber y tener en cuenta y conocer cómo configurar ese render. Entonces nos vamos a ir de nuevo a V-Ray, al Asset Editor, nos vamos a ir al icono de la tuerquita, el que dice Setting, y lo vamos a presionar ahí, y acá nos van a aparecer una serie de ventanas desplegables con diferentes tipos de seteo o de configuración de parámetros. Si vamos al primero, que dice Render, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que generalmente son muy importantes a la hora de renderizar. ¿Con qué voy a renderizar? ¿Cuál va a ser mi componente de mi ordenador que va a trabajar en ese proceso de renderizado? Bueno, tengo dos opciones principales que son, en realidad son tres opciones, pero son dos maneras de trabajar. Una es con CPU y la otra es con GPU. El CPU, estamos hablando de que el motor principal de renderizado es precisamente la compu o el procesador. En este caso yo tengo una Ryzen 7 de la firma o de la placa AMD. Por otro lado, saliendo de esa forma de renderizar que es con CPU, nos vamos a la otra que es GPU. En la GPU que va a trabajar es la placa de video. En este caso, yo tengo una RTX, que es una placa de NVIDIA de GeForce, de la firma GeForce, una 4070. Bien, son dos motores distintos. Uno está incorporado en el procesador y otro es como una adicional que tiene las compus de diseño, las compus gamer, que es una placa de video. Mientras más potente sea, más rápido van a salir nuestros renders y mejor si se quiere. Tenemos una forma mixta o híbrida de renderizar, que es el CUDA. El CUDA nos va a permitir renderizar con los dos elementos, con el CPU y con el GPU o el RTX. Si yo elijo donde dice CUDA y pongo donde tiene los tres puntitos, me va a aparecer que el CPU es una Ryzen 7, una AMD, y NVIDIA GeForce RTX 4070 es la placa de video. Entonces yo selecciono las dos, tiro un render y puedo ir renderizando, haciendo un mix de los dos motores. Bueno, vamos a ir entonces viendo cada uno de los parámetros. Ya dijimos lo que es el engine, que puede ser por CPU, CUDA o RTX. Ahora vamos a ver lo que es el Progressive. Progressive es ideal para pruebas rápidas y ajuste de iluminación. Puede estar presionado o no. El Quality es un poco lo que le da la calidad o el parámetro global que afecta el tiempo y la calidad. O sea, si yo acá lo voy bajando, lo voy subiendo, voy desde low hasta high más o customizado directamente. Entonces tengo diferentes niveles: low, medio, low más, medium, high very y por último custom. O sea, ¿cómo vamos a trabajar acá? Y vamos a trabajar con low para testeo, para hacer render de prueba, y cuando terminemos y larguemos nuestro render final, nos vamos a ir al high plus o directamente al custom. El update effect simula el efecto de lente de cámara real. El denoiser, por último, sirve para eliminar el ruido sin perder tanto tiempo de render. O sea, cuando terminas el render, le aplica como un filtro, en realidad es un filtro, y las opciones disponibles están acá, que son por V-Ray Denoiser, NVIDIA AI o el Intel Open Image. Hablemos ahora del render output, que mide en píxeles y define un poco lo que es la resolución del render. Bien, para obtener una imagen Full HD, vamos a setear acá 1920 por 1080, depende de la relación que tengamos, lo que es el widescreen. En este caso tengo 16:9. Si yo seteo 3840 por 2160, estoy obteniendo un render 4K. El anterior era de alta definición, Full HD. Mientras más subo los píxeles, más tiempo de resolución, más peso que tiene la imagen. Bueno, ahora lo que es el aspecto radio, estamos hablando de que 16:9, que es el que tengo, el widescreen, tiene un formato horizontal. El 4:3 estamos hablando de un formato bien clásico, y el 1:1 es cuando directamente queremos sacar un formato cuadrado o, por último, personalizado o customizado. Bueno, nos vamos a mantener acá en el 16:9. Vamos acá, en el caso de que tengamos
ir haciendo render de prueba, vamos a utilizar el 800 por el 450, o sea, para que no nos cargue tanto la imagen. Vamos acá al Save Image o el Output Option. Podemos grabar la imagen con un archivo. Los archivos de salida son todo lo que serían las extensiones de archivo de imagen, JPG, PNG o TIFF. Entonces, si tocamos donde dice File Path, podemos darle un nombre al archivo y que nos quede guardado directamente con todas estas extensiones distintas. PNG, TGA, generalmente las que más se usan son JPG y PNG. Vayamos directamente al environment. El environment es la iluminación y el fondo general de la escena. Simula el cielo, el sol, el color ambiente y puede incluir imágenes HDRI. Accedes directamente desde el Asset Editor a la pestaña Setting y al sector donde dice Environment. Hay tres canales fundamentales, que es el Background por un lado, el GI o Global Illumination y el Reflection. Bueno, el Background, que es el primero, define lo que se ve en el fondo del render. Acá tengo el damero que me va a decir. Prácticamente eso lo hemos seteado previamente, que le agregamos Sunlight y le agregamos acá unos clouds para que tenga como una imagen como más real. Volvemos y hablemos un poco de lo que es el Global Illumination, el GI, que en este caso lo tenemos desactivado. Define la luz que rebota en la escena, es lo que da el baño de luz a todos los objetos. Y bueno, se puede usar un color que es determinado. Acá, por ejemplo, si yo lo activo, le puedo usar un color, un gris azulado, o usar también un HDRI que le va a dar fondo o imagen al render. Es como que si me subimos a lo que es el GI y también al tema de HDRI, lo vamos a ir viendo en otro curso un poco más avanzado. Y por último, hablamos de la reflexión, que también lo vamos a ver en próximos cursos, cuando nos metamos un poco más en el mundo del V-Ray en forma más avanzada. Define lo que se refleja en los materiales, ideal si queremos que se refleje un cielo de una ciudad o que se vea, que sea de fondo eso. Es muy útil también trabajar con los HDRI, que en este cursado no hemos visto cómo se pueden aplicar a lo que es el background, el fondo o directamente al environment. Bien, vamos a hablar un poquito ahora del quality, lo que está acá a la derecha, que está de la mano con lo que es la configuración del render, donde está el engine, progressive, sigue el quality, se completa de este lado, el lado derecho, es el que controla la globalidad de la calidad del render, afecta la nitidez, la cantidad de ruido, el sombreado y en definitiva el tiempo del render. Se encuentra en el V-Ray Asset Editor, pestaña Render Setting, en la sección de Quality, ¿cierto? Bueno, V-Ray ofrece presets predefinidos pensados para distintos momentos del workflow. Por ejemplo, el modo Low, que es más bajo, es rápido pero con un ruido muy visible, nos sirve para pruebas rápidas. El Medium hay un balance entre la velocidad y la nitidez, es para ajustes intermedios. High, mucho más nítido pero menos ruido, un poquito para render avanzado, para pre-render avanzado. El Very High es máxima calidad sin irse al extremo. Y por último el Custom, que es para ajustar todo manualmente y solamente se hace si tenés claro los parámetros que querés ajustar. O sea, si yo utilizo el Custom directamente, activo los parámetros que tengo acá a la derecha. Para seguir un poco, tengo que tener claro el Noise Limits. El Noise Limit es un umbral de ruido permitido y que está totalmente ligado con lo que es la calidad. Si yo pongo que acá tenga un 0,01, estoy hablando de que la calidad va a ser mucho más precisa, el umbral de ruido va a ser mucho más alto, va a quedar muchísimo más limpio, pero a la vez va a generar que va a renderizar mucho más lento. Al ponerle 0,01 custom, directamente la calidad se me pone en custom porque yo mismo voy a setear esos parámetros. Si pongo un 0,2, vamos a estar hablando de un medio, y por último un 0,05, es una muy buena calidad y a la vez sirve para que vaya mucho más rápido el render en sí. El Max Sudip es la cantidad de muestras que tengo de píxeles, y por último, bueno, los tips pro, podríamos hablar un poco de los tips que tenemos en este tipo de calidad. Si necesitamos hacer ajuste de material, luz y encuadre, vamos a utilizar el Low. Para hacer render definitivo podemos trabajar con High o Very High, depende de la placa de video que tengamos. Directamente, si tenemos una placa de video potente, como la que tengo acá en mi compu, una RTX, podemos trabajar con efectos customizados y exigir lo que es el procesador, tanto el procesador como la placa de video, para el proceso final de renderizado y obtener resultados óptimos. Repasando el Noise Limit,
es el límite de ruido permitido para los renders. Sirve directamente para controlar la calidad, teniendo un atenuante con el tiempo que demora el render. El valor alto es 0,1, entonces tengo un render rápido, pero sucio si se quiere, para decirlo de alguna manera, y un valor bajo es 0,01, 0,005, mantengo una imagen limpia, pero tarda un poco más. Vamos a decir que podemos, como recomendación, podemos tener 0,05 para un test y 0,01 para una imagen final. Los tiempos, al lado, abajo tengo límite de tiempo, time limit. Bueno, me sirve para limitar el tiempo del render. Vamos abajo al min subdivid o max subdivid. El primero, cantidad mínima de muestras que se usan por píxeles, generalmente no se toca, se deja en 1. Y en cuanto al máximo, sí, es el que setea la cantidad de píxeles que se pueden usar de bitrate en zonas complicadas. Y sirve para mejorar la calidad en zonas difíciles, pero demora mucho más tiempo. 16 es un valor que mantiene una muy buena calidad. Si quiero más detalles de sombra, reflejo y textura, lo voy a poner en 24 o 32. Y como máximo 64 más. El shading rate también controla cuántas veces se calcula el sombreado por subdivisión. Generalmente no lo vamos a tocar tampoco. Y afecta al realismo de los materiales, sobre todo los que usan mapas, BAM o Display. Bien, vamos abajo a lo que es el Allow Interactive. Activa un método más rápido de calcular iluminación indirecta en render interactivo y sirve para trabajar con fluido de previews sin esperar que calcule toda la GI como en un render final. La recomendación es activarlo solamente para testeo y para el render final es mejor desactivarlo. Directamente acá lo largamos en el render final y probamos a ver cómo queda. Bien, seguimos con el Interactivity. Sirve para, precisamente para eso, para obtener buena terminación de render. Y por último, bajamos al Anti-Aliasing Filters, que es un filtro que se usa para suavizar los bordes de los objetos en la imagen final. ¿Para qué sirve? Bueno, evita bordes serruchados, pixelados, pero también puede afectar a la nitidez. LAC-THOS es una terminación nítida y profesional. Si voy a tocar lo que es el área, vamos a algo más suave y bueno, son diferentes filtros que se suelen usar. En este caso lo vamos a dejar directamente en LAC-THOS. Y bueno, hasta acá llegamos. Los otros parámetros los dejamos como están. El color lo dejamos como están. La optimización también. Ya vamos a ver cómo vamos a ir seteando los parámetros para tirar un render de imagen final y un render a medida que vamos avanzando en las pruebas. Bueno, como les acabo de decir, lo que vamos a hacer ahora es vamos a setear los parámetros para tirar un render de prueba. Empecemos por... vamos a cerrar todas las ventanas, así vamos de una por una. Vamos a empezar por la primera, que es la de render. Vamos a ponerla que renderice en CPU. Vamos a la calidad, que sea, le vamos a prender el progressive. Vamos a poner en on, la calidad la vamos a poner en low. Bien, y si no, ponemos custom y manejamos los parámetros directamente desde la derecha. Lo vamos a poner en principio, lo vamos a poner en low. Acá lo vamos a dejar en at the end. Y en NVIDIA ahí también puede ser. También podemos utilizar la Intel Open Image, pero lo voy a dejar acá. Si lo tengo en la NVIDIA, directamente uso la Intel. Vamos a cámara, dejamos todo como está. Lo único que le vamos a... Sí, le vamos a dejar el valor en 14 para ir probando. Lo que es render output lo vamos a poner en 800 x 450. El save frame se lo vamos a dejar apagado. No vamos a guardar la imagen, no tiene sentido, lo vamos a dejar desactivado. La animación lo dejamos como está. El environment, bien. Tenemos un environment cargado, que es el que le seteamos directamente cuando armamos y le pusimos las nubes y esas cosas. El GI lo vamos a poner en on. Reflexión y refracción lo vamos a dejar apagado. Vamos a material override, lo dejamos tal cual está. Nos pasamos para el lado de los parámetros. El quality lo vamos a poner 0,1. Más rápido, pero bueno, en sí tiene un poco más de grano, digamos, como de píxel. El time lo vamos a dejar en 5 minutos, pero lo vamos a dejar apagado. 1 en el mínimo, máximo le vamos a poner 8, entre 8 y 16, pero 8 estaría bien. Y el shading rate lo vamos a poner en 1. Perdón, no 14, sino 1. Bien, los otros parámetros acá, el interactive lo vamos a dejar prendido. High, acá abajo. El anti-aliasing filter le vamos a poner 1 y vamos a trabajar con el LAC-THOS. El color management lo dejamos tal cual está. Los switches también. Bitrate output, bueno, dejamos que trabaje con CPU. Vamos a Global Illumination. Vamos a poner Brute Force. Acá, estos son los
rayos primarios y secundarios y la caché. Y por otro lado, la subvisión lo ponemos entre 500 y 1000, lo vamos a dejar en 600. Y qué otra cosa más, el Volumetric Environment lo vamos a dejar apagado. Y el Denoiser, que directamente Denoiser lo habíamos tenido prendido en at the end, con NVIDIA en este caso o con Intel. Bien, teniendo todos esos parámetros ya listos, largamos el render y vamos viendo cómo va quedando. Recuerden que tenemos que tener una escena ya predeterminada. Vamos a alargar lo que es el render de prueba. Bien, por último tenemos este producto, este render. Acá se ve, cuando hablaba de grano grande, sería el pixelado. Si bien se empieza ya a dilucidar que estoy obteniendo un buen resultado en cuanto a lo que es reflejo y esas cosas. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, pero como para ya tirar un render final. Hagamos de cuenta, como fue lo que hicimos, que fuimos llegando a este producto a través de un montón de tiradas de render de prueba. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para setear un render final. Cerramos el HD Editor, nos vamos a renderizar, en este caso yo que tengo una placa con la NVIDIA, vamos a el Progressive lo vamos a apagar, lo vamos a mantener en custom porque vamos a subirle sus parámetros acá en la calidad. Vamos a trabajar con NVIDIA Intel. La cámara la dejamos como está. Render Output, acá sí vamos a subir una imagen, vamos a subir una imagen alta definición, 1920 por 1080. Bien, quizás un poco más, podríamos llegar a 3900, vamos a trabajar con 4K directamente. Vamos a grabar el archivo, elegimos la dirección, que vamos a poner esta acá. El environment, vamos a entrar al environment, vamos a trabajar con, sí, ya hemos aprendido el que tenemos, vamos a encender el GI, vamos a encender reflexión y refracción. Los parámetros de render nos vamos a este lado, vamos a poner 0,01 y vamos a subir la calidad, un poquito más si queremos, 0,05, mitad todavía. Los tiempos, el buquet se lo vamos a dejar en 32, sí, acá, la división también, le vamos a poner 32, máxima división. Vamos para abajo, esto lo dejamos tal cual está. Vamos a agregar 2 acá en vez de 1. En cuanto a la optimización, le dejamos tal cual está. Vamos a bitrate GPU. Bitrate GPU, vamos a dejarlo, sí, también. Global Illumination, vamos a global. Brute Force, sí. La caché. En lo que es subdivisión, vamos a subirlo a 1500. Hablando de un render ya de muy buena terminación. En lo que es avance de cámara, vamos a abrir. Vamos a dejar así como está. Bien, el Volumetric Environment lo dejamos tal cual. Vamos a lo que es Denoiser. En Denoiser vamos a trabajar con la NVIDIA Denoiser, ahí Denoiser. Bien. Y la configuración lo dejamos así, tal cual, no tocamos nada. ¿Qué hacemos? Largamos un render. Sí o sí, tiene que ir con la teterita, no vamos al render interactivo, directamente a este, ¿no? Tocamos acá y largamos la producción del render. Bueno, finalmente lo ha cerrado. Acá dice la palabra Finished. Podemos ver un poco cómo fue traduciendo lo que serían los reflejos, los colores, los detalles. Bueno, a partir de acá inicia otro proceso. Este es un render ya de facturación final, un render tirado prácticamente en 4K. Podemos también corregir un poco el render en la pantalla. El primer parámetro que podemos corregir es el Display Correction.
de precorrección, lo podemos setear desde acá, su parámetro, darle un poco más de luminosidad. Tenemos esas 4 opciones para cambiarlo, o sea, de darle tipo distinto de corrección en el display. Acá podemos subirle de posición y hacer que el render sea un poco más brillante o más claro. Bueno, esa es una de las opciones. Solamente lo va a corregir en el display. Esa es la diferencia que tenemos acá. Pero bueno, para eso le damos lugar al Light Mix, y si no, vamos a tener que entrar directamente ya a abrirle la exposición aparte. O sea, no en la corrección, sino abrir el exposure para que corrigiendo esa luminosidad directamente me lo tome como definitivo. Yo cuando grabo acá o guardo esta imagen, me lo toma. Si no, solamente lo va a corregir en el display. O sea, puedo corregir el exposure en el display. Para abrirlo, tengo que presionar el más y abrirle otra ventana para que pueda corregir ese mismo exposure. Bueno, los lentes Effect y el Sharpen Blur están los dos encendidos, igual que el Denoiser. La posibilidad que tenemos de setearle los parámetros con Light Mix también, en este caso está solamente digamos, activado lo que es el seteo de la imagen total, el Sunlight y el Environment. Si yo voy apagando cada una de esas, vamos a la exposición dejarlo en 0, en 1, y esa corrección la vamos a hacer directamente en el Light Mix. Entonces le vamos a subir más o menos en 2,5, 2,5 la exposición total. O el Environment se lo vamos a dejar así, quizás lo podemos dejar en 1 para que aparezca el color del cielo y no lo queme. Tenemos que tratar siempre de que no queden objetos como quemados. O sea, cuando hablo de quemado quiere decir que, por ejemplo, ese cielo que es celeste empieza a parecer blanco porque tiene sobre exceso de luminosidad o de iluminación. Entonces el Environment se lo dejé en 1, quizás a lo mejor hasta podría bajarlo un poco en 0,50, pero no, me parece que en 1 estaría bien. Y le dejé el seteo global, solo vamos a dejar en 1,5 y el Environment lo vamos a poner en 1,5. Ahora vamos a dejar en 1. No quiero que me parezca el cielo bien celeste. Y bueno, en sí está medio afectado por las sombras. En general, a lo mejor acá el exposure podría tocarlo un poquito. Y ahí logro una especie de digamos, de equilibrio entre una cosa y la otra. Subiéndole un poquito mejor el Sunlight, tengo un sol un poco más fuerte, 1,5 le vamos a poner. Vamos a ir mejorando un poco lo que es la imagen. Yo creo que ahí estaría buena, porque da una sensación bien de tarde, bien veraniega, en medio de lo que es un bosque de eucaliptos, de arrayanes, de lo que sea. Una vez que tengo ya la imagen, bueno, lo que tengo que hacer es guardarla. Presiono donde tiene el disquete y puedo guardarla en PNG o JPG, como ya vimos en clases pasadas. Pero bueno, lo vamos a guardar en PNG. No, en JPG, porque PNG es como que te apaga todo lo que es el fondo. Entonces vamos a poner imagen 3. Acá lo que podemos hacer es, con la misma imagen, digamos, empezar a hacer una imagen nocturna. Si las prendemos a todas, después vamos seteando sus parámetros. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el Environment a un 10%, y el Sunlight o lo apagamos o lo bajamos a muy bajo. Yo lo apagaría directamente. Entonces trabajamos solamente con el Environment. Vamos a dejarlo así, 1.10 me gusta. Si lo prendemos, dejamos prendido el Sunlight, pero le ponemos algo bien bajito, algo así podría ser, que empiece a tomar fuerza lo que es la luminosidad de la vivienda. Y bueno, después manejar lo que es las IES y todas las luces que tenemos seteadas en el interior. Pero bueno, supongamos que ahí nos gusta, ahí está bien. También le podemos cambiar un poco el color, por ejemplo el Omni Light que lo tenemos en 5, que sea mucho, vamos a ponerle, ahí está bien 5. Le podemos dar un color medio cálido. Ahí. Quizás es mucho, vamos a bajar un poquito. También le podemos cambiar el color, darle un poco de calidez, inclusive a los interiores también. A las guías le vamos a dejar ese color medio, el Fairlight. Podemos dar un poquito de color cálido como para que el Sunlight también, se le va a dar algo bien de atardecer. No lo tomó, vamos a ver ahora, acá.
Hay infinidades de combinaciones. El tema es cuando termino de ponerlo a gusto, puedo guardarlo de acá, guardar como PNG, pero mejor es como JPG para que me mantenga ese fondo. Le puedo poner aquí imagen 3, nocturna o algo así. Y ya me quedan guardados diferentes tipos de imágenes con un solo render, con un solo seteo, con un render de muy buena terminación, de muy buena factura. Acá se ve como las texturas, como los detalles. Si bien me acerco mucho, bueno, empieza a perder un poco de la nitidez, pero estamos hablando de casi un render que está seteado en casi 4K. Lo hizo con una RTX, demoró, vamos a ver lo que demoró. Acá aparece el tiempo. Bueno, justamente no sé, pero demoró alrededor de unos 20 minutos, 30 minutos. Bueno, hasta acá llegamos con el curso de V-Ray y de SketchUp. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Espero sus producciones, espero sus dudas también. Y quiero que sepan que este es uno más, que van a venir muchos más adelante, que va a venir otro de apoyo a este. También ya hablando un poquito más de algo más específico quizás, o para un usuario experto. Gracias y nos vemos en la próxima.